A vosotros. Es de mucha alegría y regocijo, hermanos, el podernos contemplar nuevamente los rostros del uno para con el otro y poder compartir las alabanzas, disfrutarlas y presentar este sacrificio de labios ante el Padre Celestial. Amén. Venimos siempre, hermanos, sin duda alguna, con un corazón muy agradecido. Venimos con un corazón muy agradecido por las bondades del Señor y con un corazón también dispuesto a aprender de su palabra, a ir creciendo cada día en la gracia y amor del Señor Jesús. Ese es nuestro objetivo. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Sabemos que es de mucho impacto y de mucho beneficio las predicaciones que subimos, que pasamos por esos medios digitales, que están dando frutos, hermanos, frutos espirituales, frutos de arrepentimiento y de cercanía a Dios. Pueden acomodarse, mis hermanos. Gracias. Quiero dar la bienvenida a algunos hermanos que se agregaron en nuestra página. Me pasaba el dato nuestro hermano pastor, nuestro hermano Ricardo. Y aquí voy a mencionar a algunos de los hermanos y invitarles también a aquellos que todavía no lo han hecho a suscribirse, a enlazarse con nosotros y poder tener comunión con nosotros a través de la palabra del Señor. Amén. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen. Nuestra hermana Gaby Bautista, nuestro hermano Porfirio Cepeda, nuestra hermana Gabriela Serrano, nuestra hermana América Díaz Valdés, nuestro hermano Jesús Jiménez, nuestro hermano Margarito Díaz, Oscar, Obed Morales, Saúl Lagos, nuestra hermana Marlene Beatriz, y estos son algunos de los hermanos que se han agregado. Les agradecemos muchísimo en el nombre del Señor Jesús. Nosotros nos sentimos muy contentos de compartir las Sagradas Escrituras. Hemos sido llamados, hermanos, a transmitir el mensaje de la palabra, a dar de gracia como de gracia recibimos. El Señor Jesús dijo: de gracia recibiste y de gracia tú debes de dar, tú tienes que dar. Así que en lo personal, hermanos, como todos los sábados, me embarga, hermanos, el mismo sentir que ustedes también. Aquel que hubo también en Cristo Jesús, el que era de agradar al Padre Celestial, de cumplir con su voluntad y de guardar sus mandamientos. Dice la palabra del Señor que el Señor amó a los suyos y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Incluso después de mi muerte, dice el Señor Jesús, no los voy a dejar huérfanos. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa santa y bendita que tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero antes vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe, que Él sea quien nos dé sabiduría y aliento. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Oh Dios Todopoderoso, Dios perfecto en maravillas y en obras, que siempre te dejas ver por medio de lo que existe, por medio de tu creación, de las obras de tus manos. Eterno Dios, te podemos contemplar en los mares, en los ríos, en la floresta, en el verdor de los montes. Te podemos contemplar en el pináculo de las montañas, en el viento, en toda la naturaleza. Eterno Dios, has dejado huellas de tu majestad y de tu grandeza. Eterno Padre Celestial, estamos altamente agradecidos, muy agradecidos por la vida que nos ha concedido, porque ha sido propicio a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestras tribulaciones. Gracias, Eterno Dios. Tenemos un corazón dispuesto a aprender cada día más de ti, a irlo cultivando por medio de tu bendita y santa palabra. Le quiero suplicar que borre de nosotros nuestras rebeliones,
que perdone nuestros errores, que borre nuestros pecados. Muchas veces, eterno Dios, ya siendo conscientes del compromiso que tenemos contigo, aún así muchas veces fallamos. Tenga misericordia de nosotros, oh Padre Dios, y perdónanos, pues queremos ser más blancos y limpios que la blanca lana, que la nieve. Límpianos, Señor, y seremos limpios. Sánenos y seremos sanos. En esta oportunidad te pide tu siervo que le des las palabras adecuadas, las palabras que vayan sazonadas con sal, que sean para la edificación de tu pueblo, para el crecimiento espiritual de tu santa pueblo, de tu santa iglesia. Eterno Dios, dirígenos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, sea quien nos instruya, sea quien nos capacite. Derrame su santa bendición sobre esta congregación y sobre aquellos también que nos siguen por medio de esas redes sociales, de esa tecnología. Tenga misericordia, Señor, viaje y que su bendición esté con cada uno de ellos. Ayuda para prestar toda atención, para abrir nuestra mente y nuestro corazón, y que a través de tu palabra examinemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestros hechos en esta tierra, y podamos tomar la decisión de servirte con todo nuestro ser cada día. Señor, quédese con nosotros y reciba nuestra gratitud en el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Pueden acomodarse, mis queridos hermanos. Le he titulado a esta meditación los efectos del pecado. Vamos a ver algunos conceptos acerca de pecado, qué hay que hacer para salir de esa condición de pecado, cuál acción tomar, hermanos, cuál es la condición de la humanidad en el tiempo actual. Yo sé que todos conocemos y manejamos estos términos y estos conceptos. Jesús hace una obra de sanidad de un hombre, y eso le reclaman al hombre primeramente: ¿quién te hizo eso? Y lo enjuician y le preguntan y le dicen: ¿quién te sanó? Un hombre que había sido casi toda su vida ciego de nacimiento. Y le preguntan los fariseos y los principales: ¿quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? Y le dice: no sé quién en ese momento, pero que ese hombre me devolvió la sanidad, me dio la vista, sí. Y yo pienso, dijo él, que Dios no escucha a los pecadores, pero quien le teme a Él y hace su voluntad, a ese Dios escucha. Y le dice Jesús, lo encuentra: ¿crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. ¿Quién es? Yo soy el que habla contigo, le dice Jesús. Entonces creo, Señor, de todo mi corazón. Para juicio he venido, dijo el Señor Jesús, para que los que vean no vean más, y los que estén ciegos puedan recibir la luz. Y le dicen algunos que lo escucharon: ¿quieres decir que nosotros somos ciegos, los principales y los de eminencia en Israel? ¿Tú quieres decir que nosotros también somos ciegos? Y les dice Jesús: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como ahora dicen, vemos, su pecado ¿qué? Permanece. Como número uno, hermanos, tenemos que saber que la condición del ser humano es de pecado. La condición del ser humano. Adán y Eva tienen una grandísima responsabilidad, y era preservar el jardín, mantener el jardín, la creación de Dios, sin defecto alguno, y mantener su vida óptima ante la presencia del Señor, porque tenían esa comunión con Dios. Se rompe este lazo de comunión, de intimidad con Dios, de cercanía, y entra la maldad del pecado. Y como pecaron ellos dos, pasa la humanidad a llamarse ¿cómo? Pecadora, porque ellos eran el modelo de la creación. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el ser humano, desde su nacimiento, desde su concepción, está bajo eso, bajo el concepto de pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un concepto que así es. Así es. Adán y Eva fallan y todos pasan a ser pecadores desde el nacimiento. Tenemos que entender que nosotros somos pecadores. Salmo 5, 51, 5. Veamos algunos pasajes para darnos cuenta acerca de eso.
Salmo 51:5. El ser humano tiene que saber que es pecador. Ese es el primer paso para recibir sanidad. Los fariseos decían, nosotros no somos ciegos. Ellos tenían que aceptar que eran pecadores. 51:5. ¿Cómo dice, hermanos? 51:5, ¿lo encontraron? Amén. Se llama los efectos del pecado. He aquí en maldad he sido formado. ¿Y en pecado qué? Me concibió mi madre. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición del ser humano. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el momento, el ser humano desde que nace está en pecado. Eso es una realidad. El pecado heredado, el pecado de naturaleza. Génesis 8:21. Génesis 8:21, para que tengamos una idea acerca de que nosotros, la raza humana, está bajo el pecado, bajo pecado. Génesis capítulo 8, verso 21, ¿lo encontraron, mis queridos hermanos? Amén. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, el intento del corazón del hombre es ¿para dónde? A cometer lo malo, hermanos. Tiene el pecado heredado de sus padres Adán y Eva. Y adherido a eso, hermanos, el intento del corazón del hombre es siempre inclinado ¿a dónde? Al pecado. Y dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El hombre es inclinado a hacer la maldad por naturaleza. Así es. Romanos 3. Romanos 3:9. Romanos 3:9, ¿verdad? ¿Les digo? Sí, hermano. A ver, otra cita, hermanos. Vamos a leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la condición del hombre actual es una condición de pecado. Condición de pecado. Esa es la condición de la humanidad entera. El hombre, para tener remedio, para tener sanidad ante Dios, tiene que aceptar ¿qué? Que es pecador. Eso es lo primero que la humanidad tiene que saber, que nosotros tenemos que aceptar y saber bien que somos pecadores, porque lo hemos practicado el pecado, porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado, estamos bajo ese concepto de pecadores. Vamos a ver qué es pecado en realidad. Vamos a ver algunos conceptos de pecado. Y dice un concepto técnico: pecado es un error que el humano comete, con el cual contradice la voluntad de Dios. Ese es pecado en un concepto técnico. Es un error, es una falta que el humano comete, por el cual contradice ¿qué? La voluntad de Dios. Algún concepto de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El libro de Santiago, hermanos, en su verso 4, capítulo 4 y verso 17. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado en general es la contradicción de la voluntad de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Pero para que comprendamos nosotros más claramente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es pecado eso. Sabemos que el hombre es pecador por naturaleza. Se añade más cuando nosotros tenemos conciencia, cuando Dios nos ha enseñado lo bueno y lo malo,
Y se nos presenta la oportunidad de actuar bien y no lo hacemos. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es un pecado ante la presencia del Señor. Yo creo que esto bastante se aplica y lo podemos transgredir nosotros como hijos de Dios. Mucha gente de afuera no tiene conciencia de qué es bueno y qué es malo, aunque su conciencia los acusa y los defiende como seres humanos. Pero más nosotros como hijos de Dios. Nosotros muchas veces o casi siempre sabemos hacer lo bueno, pero no siempre nos inclinamos a hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y se frena y no lo hace, se le constituye ¿cómo? Pecado. Como pecado. Eso es pecado, saber hacer lo bueno y no lo hace. Otro concepto de pecado. Primera de Juan 3:4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y verso 4. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? La ley. También la ley. Pues el pecado es la infracción De la ley. de la ley. Eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo se constituye un pecado, una falta ante los ojos del Señor. Infringir la ley directamente, los mandamientos de Dios, los estatutos del Señor, incluso muchas leyes civiles y terrenales, se constituye maldad y pecado. Y los hijos de Dios estamos sujetos también a los gobernadores de este tiempo, de este mundo, a sujetarnos a las leyes también, no solamente a las leyes de Dios espirituales, sino también a las leyes materiales. Claro, aquellas que no vayan en contra de agredir nuestra fe, de quebrantar nuestros puntos de fe. Saber hacer lo bueno y no hacerlo se constituye pecado, hermano. Si sabemos actuar bien y no actuamos, estamos cometiendo falta ante los ojos del Señor. Cuando decidimos no guardar los mandamientos de Dios o no sujetarnos a una ley establecida, ¿qué hacemos? Cometemos pecado. Y primera de Juan 5:17, ahí también, ahí mismo. 5:17, ¿lo encontraron, hermano? Amén, hermano. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, toda injusticia, la injusticia, cuando somos injustos, eso se llama ¿cómo? Pecado. Eso se llama pecado. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado eso, hermano. Mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, porque conocemos de Dios, y no lo hacemos, estamos fallando, estamos pecando. Cuando decidimos voluntario o involuntariamente no guardar los mandamientos, no cumplir la ley establecida, somos transgresores de la ley y cometemos pecado. Y toda maldad, ya sea física o mental, es pecado. Todo aquello que vaya en prejuicio y en perjuicio del prójimo es pecado. Todo eso es pecado. Llevarlo a la práctica, hacerle un mal al prójimo, dañar al prójimo, agredirlo con nuestras palabras, eso es pecado. O pensar también en el corazón, en la mente. Toda la maldad se constituye como pecado. Vimos ya que todo ser humano es pecador y necesitamos identificarnos. ¿Y por dónde nos identificamos? ¿Por dónde nos miramos? Por medio de la Sagrada Escritura y de los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que uno sabe que es pecador? Porque vienen los mandamientos de Dios y los mandamientos dicen, no matarás. Y si alguien mata, sabe que es pecador porque está matando, porque está violando el mandamiento. El mandamiento de Dios dice, no robarás. Y si yo robo, estoy transgrediendo la ley, soy pecador. Por medio de eso sabemos si estamos pecando o no estamos pecando en la práctica. Pero conocemos que tenemos un pecado heredado. Los efectos del pecado. Todo tiene una consecuencia, hermanos. Todo tiene un efecto. El pecado trae consecuencias. Déjenme leerle un pequeño apartado. Toda acción que la persona efectúa en la cual está involucrada la voluntad de Dios tendrá su justa recompensa. ¿Cuál será la recompensa para quienes contradicen la voluntad de Dios? Vamos a mirar algunos pasajes. Vemos aquí Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos De la gloria de Dios. ese es un efecto del pecado, hermanos. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo sacó de dónde?
del jardín del Edén. Ya no los dejó ingresar. Esa es una consecuencia de errar y de pecar ante la presencia del Señor. Quedar destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos aparta. Cuando nosotros somos pecadores o cuando no decidimos aceptarle de corazón y traspasamos sus leyes, lo que hace el Señor es separarse de nosotros, porque Dios es santo. No puede convivir con los pecadores directamente. Él quiere perdonarlos, sí, pero en su estado de santidad. Quiere limpiarlos y después tener comunión con ellos. Estar destituido de la gloria del Señor. Romanos 6:23, otro pasaje. En el 3:23 decía que estar destituido. Aquí Romanos 6:23 da otra idea. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Amén. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce el pecado? La muerte. Primero la separación de Dios, la no comunión con Dios y posteriormente, hermanos, La muerte. la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Sabemos nosotros que por nuestra naturaleza todo ser humano está bajo pecado. Por naturaleza. Después, cuando nacemos, crecemos, practicamos el pecado. Porque el intento del corazón del hombre es continuo al mal. El corazón o los impulsos del hombre es desobedecer a Dios. Con la ayuda del Señor es que le podemos buscar y le podemos servir con su Santo Espíritu. Porque Dios transforma a esa persona y la convierte en una nueva criatura para que tenga otro nuevo horizonte. Y de esa manera sí podemos servir al Señor. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Nunca jamás las va a percibir. Para él son locura. Jamás. Un hombre que no está reformado, transformado, convertido, no puede guardar los mandamientos de Dios. No los puede guardar. No quiere ni puede guardarlos. El medio que Dios ofrece para limpiarlos. Siempre hay una solución, siempre hay una respuesta de parte del Señor. Amén. El medio que Dios brinda para perdonar al pecador es gratuitamente por su gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos pecadores, hemos practicado el pecado en nuestra vida, pero hay una solución, hay un medio. Hay una solución para el hombre, para limpiarse de sus pecados. Y el medio es nuestro Señor y Salvador Jesús. Por medio de la sangre se obtiene el perdón. Efesios 1:7. Efesios capítulo 1 y verso 7. Es un tema muy conocido, pero muy interesante para aquellas personas que son nuevas y que desean tener comunión con Dios. Amén. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Efesios 1:7. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. El perdón del pecado según la riqueza de su gracia. ¿En quién tenemos esa oportunidad de revertir eso? En la sangre del Señor Jesús. Usted tiene la oportunidad, yo tengo la oportunidad de revertir nuestra condición. Esa naturaleza heredada, esa práctica que hemos hecho durante toda nuestra vida. Hemos practicado la maldad, hemos practicado el pecado. ¿Qué ofrece Dios? La sangre del Señor Jesús. Y es según la riqueza de su gracia y de su amor. Ese es el medio, hermanos. Primera de Timoteo 2:6. Amén. 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 Permítanme, hermano, que yo tengo segunda. ¿Me encontraron, mis hermanos? Amén. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en rescate ¿de qué? Por todos. Él entregó su vida y su cuerpo en rescate por todos. Su preciosa sangre fue derramada para rescatar al hombre de su condición pecaminosa y de maldad ante la presencia del Señor. Adán y Eva los saca y los cubre con delantales. Después ofrece remisión por medio de los animales para que el hombre se justifique. Y después Jesús a su debido tiempo vino
y nació de una virgen y murió y limpió nuestros pecados, el rescate perfecto. ¿Cuánto ama Dios al hombre? Inmenso amor, no tiene comparación ni precio el amor de Dios que dio a su santo Hijo Jesús. Tenemos que aceptar el rescate de Dios, reconocer que somos pecadores, aceptar que hemos vivido en eso. Los efectos del pecado, los efectos que produce el pecado es la muerte y la separación de Dios. Eso es aceptar el medio que Dios ofrece, que es el Señor Jesús. Y cuando se acepta esto, hermanos, se acostumbra, hermanos, en muchas denominaciones religiosas, que se acepta al Señor Jesús levantando la mano o pasando enfrente, hermanos, y haciendo una oración por esa persona. Ya aceptó al Señor. Bíblicamente no es eso aceptar al Señor. Bíblicamente aceptar al Señor es hacer un compromiso con Él, hacer un pacto con Él. Eso es aceptar verdaderamente. ¿Cuándo es que nosotros aceptamos al Señor Jesús? El rescate que nos limpie de nuestros pecados. La persona que acepta el único medio de remisión de sus pecados que Dios ofrece, lo demuestra cuando es sumergida en las aguas ¿de qué? Del bautismo. Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén, hermanos. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aceptar al Señor Jesús para dejar de ser pecador, para salir de la condición de pecado y llegar al reino espiritual de la gracia, a un reino de santidad y de pureza, es aceptando al Señor por medio de un pacto, de un compromiso. Al Señor no se acepta de esa manera, solo levantando la mano y que oren por uno. Eso es un gesto bueno, está bien, pero el Señor se acepta, o uno verdaderamente acepta el rescate de Dios por nosotros cuando da ese paso, hermanos, de bautizarse. Viendo el apóstol que se habían compungido y ellos dando manifestación de eso, varones, les dice, el apóstol Pedro y los apóstoles predicaban y les llegó su predicación al corazón, tanto que aquellos hombres se sintieron compungidos, se sintieron sensibles de su corazón por lo que habían hecho. Y el apóstol les dice: arrepiéntanse y ¿qué? Y bautícense. Hagan ese pacto con el Señor. Ustedes haciendo eso van a demostrar que realmente le han aceptado al Señor Jesús. ¿Miren? Eso es, hermano. La persona que no acepta el bautismo demuestra con su forma de proceder que no acepta la sangre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Ahí es verdaderamente, hermanos, donde aceptamos al Señor Jesús. Donde decimos: yo reconozco mi condición, pero ahora acepto al Señor Jesús y quiero cambiar de esta forma de vida, de esta condición de pecado a la condición de hijo de Dios. Amén. Así es verdaderamente. Esta es una doctrina, perdón, esta es una enseñanza muy básica pero muy importante. Esta es una enseñanza muy básica, pero de suma importancia. Saber que somos pecadores, reconocer que practicamos y hemos practicado eso, saber que los efectos es la muerte y la destrucción, saber qué es pecado en realidad, cuáles son los conceptos para no practicarlo, y posteriormente, cuando estamos conscientes de eso, dar ese paso y tomar esa decisión de sumergirse en las aguas del bautismo y quedar limpio como la blanca lana. Saben ustedes que el bautismo es una simbología de la muerte, del sepulcro, de la sepultura. Amén, hermano. Amén. Por eso el bautismo debe ser por inmersión, sumergido completamente. Queda el viejo hombre sumergido y muerto ahí en la tumba, no se levanta. Se levanta el nuevo hombre, así como Jesús se levantó de la tumba, para andar en novedad de vida. ¿Cómo se debe hacer eso, hermanos? Romanos capítulo 10 y verso 10.
Romanos, capítulo 10 y verso 10. Los efectos que causa el pecado es la muerte y la no comunión con Dios. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Amén, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para ser justo, hermanos. Pero tiene que haber hechos. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es aceptar al Señor? Creer primero en su palabra. Y debemos confesarlo después ante los hombres. ¿Cómo? Haciendo el pacto con Dios. Manifestándolo y trayéndolo a la práctica, hermanos. Yo les hago un llamado a todos aquellos hermanos que todavía no son parte de la iglesia de Dios. Todavía no son miembros del cuerpo de Cristo. Y que tienen mucho temor muchas veces en dar ese pacto, hermanos. Ese paso y aceptar ese pacto con Dios. Y hacer ese acuerdo con el Señor. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que saberlo. Que si nosotros morimos en una condición alejados de Dios, no vamos a tener parte con el Señor. Le dice Jesús a los apóstoles, especialmente a Pedro: si no dejas que yo efectúe o que yo haga esto, no tienes parte conmigo. Hermanos, eso es muy importante. Este es el llamado central de Dios a la humanidad. Reconozcan que son pecadores. Estas son las consecuencias que pueden pasar si ustedes desobedecen. Este es el medio que yo ofrezco para remisión de los pecados. Si morimos en una condición de pecado, de maldad, de transgresión de la ley, morimos sin Dios y sin esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, esto es muy básico, pero es muy importante. Mucha gente de afuera no entiende eso. Pero ¿cómo dice mucha gente si yo no he hecho maldad en mi vida? Yo no he hecho tantas cosas malas. ¿Por qué yo tengo que ser pecador? Se cuestiona mucho allá afuera. Y hay una doctrina también, hermanos, que se cree que los niños, por el hecho de ser niños, por el hecho de ser pequeños, que no han practicado todavía el pecado, ni han tenido una conciencia corrompida, por llamarlo así, van a tener vida eterna y salvación. Es bastante difícil eso, hermano, creerlo de esa manera, en el sentido de que no son personas de la iglesia de Dios, no son personas cristianas. Claro, los niños dentro de un matrimonio cristiano tienen la bendición y sabemos que se van a levantar, porque los padres en esa condición sí tienen mucho que ver con una criatura. En esa condición sí. Ahí sí, hermano. Porque nacieron dentro de un seno cristiano y ustedes son santos y sus hijos son santos, dijo el apóstol Pablo. Esa es una realidad. Pero la gente, por el hecho de ser simplemente niño, aunque no sea cristiano, no conozca a Dios, piensa que por el hecho de ser niño tienen vida eterna. Pero ¿y el pecado heredado? ¿La maldad heredada? Nacemos con, aquí en maldad y en pecado me concibió mi madre. Parece que uno no tuviera sensibilidad, pero así es. Estamos bajo la condición de pecado. Si los padres no aceptaron al Señor Jesús, no se lavaron con la sangre del Señor Jesús, ¿cómo el niño va a tener una ayuda, una vida eterna? No. Es bastante imposible. Es muy difícil. Diferente es un matrimonio cristiano. Hijos de Dios. Había un problema en la iglesia en Corinto, que se habían juntado matrimonios, había matrimonios mixtos. El esposo no era cristiano y la esposa era cristiana, o viceversa. Y entonces los hijos, ¿cómo que eran? Pues eran mitad mundanos y mitad cristianos, ¿o cómo eran? No, les dijo el apóstol Pablo, sus hijos son santos, ustedes están sellados con el Espíritu. No importa, sus hijos son santos, nacieron dentro de un matrimonio. ¿Y qué predomina más, creen ustedes? ¿El poder de Dios o la potestad del diablo? El poder del Señor. Eso es muy lógico. Pero no se puede pretender que las criaturas, uno quiere, hermanos, pero la Biblia da un cierto grado de claridad en eso.
nacen bajo de un matrimonio que no conoce a Dios, están en la condición de pecadores. Eso es una realidad innegable. Que Dios tenga misericordia, ese es otro sistema. Eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. Amén. Eso sería de Dios. Amén. Pero no se pueden afirmar doctrinas de eso con seguridad. O decirle a una persona directamente, tú vas a ser salvo, hermano. Yo te lo profetizo y te lo garantizo. Dice la palabra que si perseveramos en el Señor, si no nos apartamos, vamos a tener vida eterna. Pero al final, ¿quién da la última palabra? Dios. Dios Todopoderoso, hermano. Eso así es. Amén, hermano. Eso Amén. siempre así es. Y una doctrina muy clara. Esta doctrina de los efectos del pecado es muy clara, hermanos. Vivimos bajo maldición, bajo pecado, la humanidad. Practicamos el pecado toda la vida. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos reformarnos, transformarnos. Necesitamos conocer cómo se agrada a Dios y dejar de hacer aquello que desagrada al Señor. Aceptar al Señor Jesús haciendo un pacto con Él, no solamente de labios, sino de hecho y en verdad. Esa es la doctrina, ese es el mensaje central. ¿Saben cuál es el mensaje central del Evangelio? El mensaje central del Evangelio, ¿cuál es? En que somos pecadores y vino Jesús a morir por nosotros. Ese es el mensaje central, hermano. Y que tenemos que saber que viviendo una vida desordenada no podemos entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ir creciendo cada día. Hermanos, ya estando dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, tenemos que crecer en santidad, en espiritualidad, en conocimiento, en comunión con Dios. Tenemos que crecer. No podemos quedar niños siempre. No, tenemos que crecer en espiritualidad, en santidad, en comunión, en cercanía. Me llama siempre la atención esto, miren, hermanos. Y les platicaba hoy a los hermanos y les decía, les digo, yo conocí, les digo a los hermanos en el momento que tenemos para estudiar una lección de obrero, yo conocí a dos personas, les digo, que sabían mucho de las escrituras, pero a pesar de que sabían mucho, eran muy humildes. Yo anduve con ellos y les preguntaba y les hacía preguntas. No aprendí tanto porque me faltó aprender más, pero ellos eran muy capaces y siempre me ayudaban. Y les digo, recuerdo lo que dijo Salomón: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se frecuenta con los necios será quebrantado. El efecto después de una causa, después del efecto. Entonces, y les decía, Jesús dijo también: yo asimismo me santifico para que ustedes sean santificados. La santidad y la sabiduría se pegan, hermanos. Eso así es una realidad. Nosotros tenemos que crecer en la iglesia, en nuestro ministerio, en la comunión con Dios. Mujeres, si su esposo es incrédulo, inconsciente, vivir con ustedes, no lo dejen. No lo dejen. Porque por la buena conducta de la esposa, ¿quién sabe si gana? Su esposo. A su marido. Nosotros tenemos que ir creciendo en la gracia del Señor Jesús. Conocer lo bueno y lo malo. Saber cómo se acepta al Señor e ir ayudando a los demás. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Y lo que le decía a algunos hermanos, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Yo no puedo darles algo a los hermanos que yo no sé ni tengo. Porque no les estaría dando nada. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo para que otros crezcan también al lado de nosotros. Para que este mensaje debemos pasarlo siempre a nosotros, a nuestros compañeros. Saber que somos pecadores y que Dios ofrece un medio de redención, que es a través del Señor Jesús. Ahí es tarea de ellos si lo creen o no. Pero es nuestra obligación, hermano. ¿Y cómo se respalda eso? Con nuestro buen proceder, con nuestra conducta. Con nuestra conducta. Yo siempre lo repito. Y no lo digo, hermano, porque yo lo hago. No lo digo por eso. Si yo le pido al Señor que me fortalezca siempre. Nosotros, donde quiera que andemos, somos cristianos. Esto que no se le olvide a nadie, hermano. Donde quiera que andemos, somos hijos de Dios. En la iglesia, somos hijos de Dios. En nuestro trabajo, somos hijos de Dios. En los paseos, somos hijos de Dios. Somos cristianos. ¿Y qué tenemos que manifestar? Que Dios ha hecho una obra en nuestra vida.
que yo ya no soy el mismo de antes. Amén. Decía un canto que me gusta muchísimo: no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. Muchas veces con mis obras le ofendí y su nombre blasfemaba con mi voz. En mi mente en su contra medité y hasta odio le llegué a guardar en mi corazón. Pero hoy que entiendo que Él me ama y que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, hoy solo quiero darle gracias, tributándole siempre alabanza, mas no quiero recordar lo que antes fui. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros somos nuevas criaturas. Ya no somos practicantes de la maldad y el pecado. Sabemos que muchas veces cometemos errores, pero tenemos que ir creciendo cada día. Amén. Se ponen en pie, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. El Señor les bendiga grande y abundantemente. A los hermanos que decidieron dedicar este tiempo para vernos y para escucharnos, el Señor les bendiga siempre y la paz de Dios esté reinando cada día en sus corazones. Agradecido con cada uno, hermanos, y que la palabra del Señor venga y haya llegado a nuestro corazón y que nos haga producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Paz Amén. a vosotros, hermanos. Señor, mi petición, pues en mi senda infiel erré, sea por agua o en crisol, oh límpiame, oh límpiame, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, Señor, oh límpiame, oh límpiame. Si al alma das más luz, Señor, agradecido cantaré, pero de un puro corazón más gozaré, más gozaré. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Solo en el limpio corazón podrá tu faz resplandecer y ser completa la visión de tu poder, de tu poder. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Quiero mi senda enderezar, libre del mal sendero, pero sin ti vano es luchar.